Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia en el Perú celebra la fiesta de San Juan Macías, contemporáneo de San Martín de Porres y Rosa de Lima. Él era un evangelio viviente del Señor Jesús. Vivió en el convento de Magdalena en Lima. Se encargó de las labores más humildes como portero del convento y se dedicó por entero a la caridad, atendiendo las necesidades de pobres y enfermos. Sufrió con valentía injurias y calumnias por su caridad heroica con los necesitados. Él fue canonizado por el Papa Pablo VI el 28 de septiembre de 1965. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús nos dice de buscar primero el reino de Dios y los demás podemos recibir. Según esa enseñanza de Jesús, el reino de Dios es el bien absoluto. Solo el reino de Dios merece ser buscado. Hay un tesoro que no solo empobrecen, sino por aún degradan al ser humano. Son falsos tesoros, perlas falsas. Por otro lado, hay riquezas que elevan al ser humano a su máxima grandeza. Jesucristo es el mayor tesoro para el ser humano. Por tanto, la invitación de Jesús no es a cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo. Ha de trabajar para conseguir el sustento diario y cubrir las necesidades cotidianas, sino a no dejarse dominar por un asfixiante afán de riquezas, un ritmo de trabajo excesivo que termina para excluir a Dios de la vida diaria. Antes que ganar el mundo, el discípulo de Cristo debe preocuparse por conquistar el reino de los cielos, la vida eterna. La confianza debe estar puesta en Dios, pues Él cuida de sus hijos. Lo necesario no les faltará jamás. A buscar en primer lugar el reino de Dios, todos los demás Dios lo dará por añadidura. La exhortación del Señor a confiar en la providencia divina culmina con unas palabras muy alentadoras. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha tenido a bien darles el reino. El reino de Dios es el don más grande que Dios ha dado al mundo. Se identifica con la persona de Jesucristo. A eso se refiere Jesús. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El don que Dios ha hecho a su pequeño rebaño es darle a Jesús como pastor. Junto con Él lo llegan todos los demás bienes, de manera que el cristiano, refiriéndose a Cristo, puede decir, el Señor es mi pastor, nada me falta.
Esta noche estamos celebrando esta misa para dar gracias a Dios, fuente de todo amor, que acompañó a Jessica Arias Mendoza y Brian Tueo Rodríguez durante 10 años de matrimonio. Desde el día de su boda, Dios les ha sumergido en una aventura de amor que puede ser comparado a un ascenso de una montaña. Es posible que haya escalado una montaña al menos una vez en su vida. Siempre es una prueba. Durante 10 años ustedes hacen el camino junto hacia la cumbre del amor verdadero. El camino fue largo, alegrías, incertidumbres, momentos de felicidad, pero también pruebas han marcado sus 10 años de vida matrimonial. En contacto de alegría y tristeza, su amor se ha transformado, se ha refinado, se ha espiritualizado a la imagen misma del amor de Dios, que siempre les ha dado aliento interior para ir más allá. Alégrense y dan gracias por esta experiencia de 10 años de matrimonio. Es cierto que hay dificultades en la vida de una pareja y en la vida familiar, pero miran la belleza del matrimonio, que es a la imagen de Dios. Para terminar, les deseo de vivir aún muchos años en la paz, la serenidad, la alegría. Que el Señor siga acompañándoles. Amén. Ahora presentamos al Señor nuestras súplicas.